Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en nuestra vida. Hoy tengo ese gran privilegio de poder compartir eh, una porción de la palabra, que meditemos en ella, que pidamos al Espíritu Santo que nos hable a través de esta palabra y lo más importante, que la pongamos por obra. A eso fuimos llamados, a poner por obra y a practicar cada una de las cosas que nos habla la palabra. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu presencia, porque nos permites despertar, nos permites respirar, pero sobre todo, Señor, porque nos permites sentir tus bendiciones desde el momento en que estamos despiertos, aún estando dormidos. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta tu palabra y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición para nuestra vida. Pone en nosotros un corazón dispuesto y oídos también dispuestos, Señor, para no solo escuchar, sino hacer lo que tú nos mandas en ella. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Escuchamos en una forma constante que se nos predica o se nos habla acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que tenemos que hacer las cosas o que todo lo que hagamos, pues lo hagamos de corazón para el Señor? En primer lugar, nosotros como cristianos, hablando de los que en su momento ya tenemos ese privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón, somos esos representantes de Jesús aquí en la tierra. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en 2 Corintios 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. También esto lo vamos a encontrar en 2 Corintios 5, 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, las personas están viendo nuestras vidas, están observando cómo nos comportamos. Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, que leímos en un inicio, nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña sobre la santidad, sobre la vida en la santidad en las relaciones familiares. Vámonos a Colosenses capítulo 3 en el versículo 18, y dice así la palabra de Dios, del 18 en adelante. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y el último versículo que vamos a leer, el 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vemos cómo ahí se termina toda esta instrucción con ese versículo que compartimos desde un inicio. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo está dando instrucciones a toda la familia, a los esposos, a las esposas, como padres, como hijos, a los siervos, a los amos, sobre cómo se tienen que llevar a cabo las responsabilidades de cada uno y esas relaciones interpersonales que se tienen entre todos los que acabamos de mencionar. Vemos cómo el apóstol Pablo hace énfasis en esta área. Nosotros empezamos leyendo Colosenses 3:23, pero después leímos desde el 18 hasta el 23, cómo viene toda la instrucción y cómo el apóstol Pablo está interesado y quiere Dios a través de él, a través de este mensaje, que tengamos esa vida en santidad, que tengamos esas buenas relaciones familiares, que tengamos esas buenas relaciones
no solamente dentro de la familia, sino en el trabajo, con amistades, en general, todo tipo de relaciones. Vamos a leer también lo que dice la palabra en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, Pablo habla muy especialmente sobre esa relación o el trato que se tienen que tener entre siervos y amos, que podríamos decir que sería entre empleados y empleadores. Y lo podemos aplicar también en el área de nuestro trabajo. Lo podemos aplicar en esa área también. Por ejemplo, como empleados, pues tendríamos que obedecer a nuestros empleadores y tratar de agradarlos, hacer lo que se nos demanda hacer, y no solamente cuando ellos nos observan, sino en todos los tiempos. Tenemos que servirles con sinceridad y sobre todo nosotros que conocemos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que trabajar de buena gana en todo lo que hagamos, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y nos dice también que tenemos que recordar que el Señor nos va a recompensar con una herencia y que esas personas que son nuestros empleadores, pero que también son cristianos, si hacen lo malo, si hacen algo incorrecto, no solamente con nosotros, sino con sus negocios, pues van a recibir el pago por todo lo que hayan hecho mal. ¿Por qué? Pues porque Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Y por eso es que dice la palabra de Dios que los empleadores pues tienen que ser justos y tienen que ser imparciales con sus empleados. Entonces, esto también la palabra nos lo habla ahí mismo en Colosenses, el capítulo 3, del 22 al 41. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla en que hagamos las cosas de corazón, en Colosenses 3:23, quiere decir que lo hagamos de buena gana, no con pesadez. Quiere decir que tenemos que llevar a cabo nuestras responsabilidades con entusiasmo y de todo corazón. Y no solamente hablando del área del trabajo, sino también esa relación que hay entre esposo y esposa y esposo, padres e hijos, hijos con padres, hijos con padres, no hijos con padres, hijos hacia sus padres, y también en las relaciones que tenemos de amistad, pero también en nuestras relaciones de trabajo. Entonces, aquí se habla de que tenemos que tener esa buena actitud y no hacerlo con, pues bueno, ya no me queda otro remedio. Entonces, no solamente la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hablando de los trabajos, porque podemos encontrar en los trabajos mucha gente que no necesariamente es cristiana, que tienen otra fe, no solamente ellos nos están viendo ahí en el trabajo, no solamente ellos nos están observando para ver si damos un buen ejemplo, sino que también, ¿quién es el principal que nos ve? Pues Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos están viendo las 24 horas del día. Y la palabra de Dios dice que Dios pesa las actitudes de nuestro corazón. Vamos a ver qué dice Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Salmo 44:21 dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces Dios considera y está observando todas nuestras acciones externas. Vamos a ver qué dice Proverbios 5:21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. El Salmo 139 del 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Refiriéndose a que Dios conoce a profundidad nuestro corazón. Entonces, vemos que también en Jeremías 17:10 se nos dice algo importante. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, nosotros tenemos que hacer todas las cosas de corazón, de buena gana, como para Dios, no como para el hombre. Ahora, ya hablamos de la familia, de las relaciones interpersonales de amigos, en el trabajo. Pues bueno, también dentro de la iglesia, también dentro del ministerio de servicio en la iglesia. Quiere decir que nosotros, todo lo que hagamos dentro de la congregación, no importa si somos pastores, si somos líderes en alguna área o si somos congregantes, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de buena gana. Lo tenemos que hacer con el corazón, de corazón. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Todo lo que tengamos que hacer. Y vemos cómo Jesús establece esa norma de servicio en el ministerio y se las enseña a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos ese ejemplo del Señor. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es el primer ejemplo y Él establece esa norma de servicio, esa norma de hacer las cosas de buena gana, porque Él siendo quien era, lo hizo y dice claramente lo que acabamos de leer en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él lo hizo de corazón, Él no lo hizo obligado, Él no lo hizo entristecido. Otro ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es cuando Él lava los pies de sus apóstoles. Qué gran enseñanza de servicio. Vamos a leer Juan capítulo 13 del 1 al 20. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó y dice que hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro Señor, Señor, entonces no solo, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo sois. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar.
Os los digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué tremenda palabra, porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pone ese ejemplo del servicio. Entonces, eh, no necesariamente toda la gente a la que nosotros vamos a servir son buenos, son excelentes, tal vez son terribles. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que en todo lo que hagamos, entendamos que es a Él a quien servimos. Y entonces nuestro trabajo debe de hacerse para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y tenemos otro personaje, el apóstol Pedro. Él hace una afirmación y lo hace en la primera carta de Pedro, capítulo 4, en el versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, podemos ver cómo el Señor nos habla en esta área tan tremenda, tan hermosa respecto al servicio de que tenemos que hacer para con el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿por qué se nos dice que hagamos lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor? Pues ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús, nosotros como siervos del Altísimo, como hijos de Dios, estamos llamados a servir sin importar quiénes sean. Y lo tenemos que hacer de buena gana y en una forma sincera, como si le estuviéramos sirviendo al Señor. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 del 9 al 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, vemos cómo se nos exhorta a que estamos y tenemos ese llamado a servir a las personas, no importando quiénes sean. A veces queremos, ¿cómo se dice? Queremos ser selectivos, ¿no? A quién sí servimos y a quién no. Queremos ayudar, queremos servir a quienes nos caen bien. Y a los que de repente no nos caen muy bien, no queremos servirlos. Y eso no es correcto. Entonces, la forma en que vivimos va a afectar nuestro testimonio. Cuando nosotros damos un buen ejemplo en el trabajo, cuando nosotros damos un buen ejemplo dentro de la familia, en nuestras relaciones interpersonales con amigos, con vecinos, en nuestra comunidad, dentro de la congregación, como hermanos en Cristo, haciendo lo que tenemos y que nos corresponde hacer de corazón, como para el Señor, lo que estamos haciendo es que el mensaje del Evangelio, el mensaje que predicamos, se convierta como algo atractivo para los incrédulos. ¿Por qué? Porque ven ese cambio y esa disposición. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos un trabajo secular, pues tenemos que ser los mejores empleados en el trabajo. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Digo, mucha gente de repente, pues nadie sabe, ¿verdad? Más que ellos que son cristianos, porque son como de los cristianos de la secreta. No quieren hablar abiertamente que son cristianos, pero hay que tener cuidado, ¿no? No podemos negar a Dios. Pero si nosotros somos de esas personas que a donde vamos decimos, sí, yo soy cristiano, pues la gente nos va a estar observando. Entonces, podemos pedirle al Señor ayuda para que nuestros pensamientos, a través de la oración, nuestras palabras y nuestras acciones, agraden a Dios. ¿Cuándo? En todo momento.
Vamos a leer lo que dice el Salmo 19:14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces podemos hacer lo que se nos dice sin discutir para no ser una carga para las demás personas. Quiere decir que podemos obedecer, tal como Pablo lo instruye en una de sus cartas, en Efesios capítulo 6, del 5 al 6. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tengo otra versión que dice, con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Entonces, si nosotros seguimos estos principios bíblicos, vamos a recibir una gran recompensa. ¿Primero de quién? De Dios. Aunque esos supervisores terrenales, aunque esas personas no reconozcan ese trabajo tan arduo y todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver lo que dice Proverbios 10:16. Dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y por último, vamos a leer lo que dice Efesios 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Yo deseo, amados, que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y que la apliquemos recordando lo que dice Colosenses 3:23. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de ella. Te pedimos ayuda, bendito Dios, para poder ser esas personas, esos hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que podamos comprender y poner en acción, Señor, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, con sinceridad, como para ti, Señor, y no para los hombres, en donde nuestra mirada se vaya directamente a ti, porque tú eres el único merecedor de toda la honra y toda la gloria. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecido día, amados hermanos.